Muy bien, televidentes, reciban todos un saludo en este nuevo programa de Renovando tu Corazón. Este día domingo, día que celebramos la resurrección del Señor, tiempo de Adviento, ya prontos a celebrar la venida de Jesús en nuestras vidas, dentro de la iglesia. Y qué bueno empezarnos a sentir gozosos, porque va a llegar Jesús a nuestras vidas, porque vamos a celebrar de nuevo su nacimiento, pero sobre todo que empecemos a prepararnos y disponer también nuestras vidas para esta celebración que dentro de la iglesia tenemos. Pablo, un saludo muy especial, bienvenido a Renovando tu Corazón, y qué rico de verdad estar otra vez compartiendo acá escenario y llegando a cada uno de los hogares. David, muchas gracias, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes que hoy nos acompañan en una edición más de Renovando tu Corazón. Hoy Juan David con un tema agradable, con un tema especial que hemos preparado para todos nuestros televidentes. Vamos a hablar hoy, Juan David, sobre la Biblia, un libro para todos. Así es, Pablo, la Biblia, un libro para todos, el tema especial para este día que hemos querido tratar y dirigirlo a cada uno de ustedes. Pablo, entonces vamos a hablar sobre la Biblia, hablar sobre qué podríamos tratar así como dando unas puntaditas antes de iniciar con la primera sección del programa. Bueno, hablando de la Biblia, Juan David, en este día vamos a hablar de históricamente qué es la Biblia, cómo está compuesta, los idiomas, quiénes la escribieron, por qué la escribieron, para qué la escribieron. No, Juan David, pues resulta que muchas personas dicen de que no escuchan a Dios, de que le oramos a Él, pero Él no nos habla, de que no lo entendemos, de que Él no se manifiesta. Entonces lo primero, Juan David, que vamos a hacer es que nuestros televidentes pues tomen una conciencia de que Dios sí habla y de que la Biblia no es un libro que nos hable de Dios, sino que es mejor decir que es un libro en el que Dios nos habla. Son 73 libros y vamos a mirar cómo están organizados, quiénes la escribieron, por qué la escribieron, cuándo y dónde se escribió. Vamos a mirar, Juan David, cómo debemos de leer la Sagrada Escritura, porque es un libro y es un texto que es sagrado. No podemos leer la Biblia como leemos el periódico, como leemos una revista, cualquier artículo o cualquier otro libro. Vamos a hablar también sobre la Lectio Divina, que es la lectura inspirada. Así es, Pablo, entonces tenemos tema bastante buena temática para tratar el día de hoy. Entonces pasemos a la primera sección de nuestro programa, Palabra de Vida, y continuamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Bien, queridos televidentes, nos disponemos para hacer la lectura correspondiente al Evangelio del día de hoy. Tomado el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 2 al 11. Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Sí? ¿No? ¿Un hombre elegantemente vestido? Mirad, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, la liturgia del día de hoy nos trae una figura bien importante, bien especial, y hace referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hijo de Isabel, históricamente es el primo de Jesús. Y este Juan el Bautista es el profeta que Dios ha elegido para ir delante de Jesús, preparando el camino, preparando los corazones de aquella población judía. Y en la figura de Juan el Bautista nosotros encontramos a un gran profeta. Y ese profeta es al que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Hay dos cosas importantes que debemos de resaltar de un profeta.
Y es que el profeta está llamado a anunciar y a denunciar. ¿Cómo así? Todos estamos llamados a ser profetas, a anunciar el reino de Dios, a anunciar de que Jesucristo vive, de que está resucitado, a anunciar el amor de Dios con gozo, con alegría, con pasión, con entusiasmo. Todos estamos llamados a anunciar, a hacer y a vivir el bien, a vivir en la plenitud de los hijos de Dios. Anunciar el reino de Dios no es misión ni función únicamente del sacerdote, de la religiosa, del cura, del seminarista, del consagrado, no. Estamos todos llamados a ser profetas. El niño, el joven, el adulto, el anciano, el campesino, el profesional, el empresario, el comerciante. Todos estamos llamados a anunciar el reino de los cielos. Y también todos estamos llamados a denunciar, que es la segunda misión que tiene el profeta, en este caso Juan el Bautista. Juan tenía ese llamado de anunciar a Jesús y de denunciar el pecado. Y precisamente por denunciar ese pecado, en el texto que acabamos de leer, Juan se encuentra en una cárcel preso. ¿Por qué? Porque ha denunciado el pecado de un gobernador, de un rey, aquel que se estaba metiendo con una mujer casada, estando él en estado de matrimonio. Entonces estamos también todos llamados nosotros ¿a qué? A denunciar y a corregir fraternalmente. Todos estamos llamados a denunciar el pecado, a denunciar el error de los demás, no de una manera escandalosa, no de una manera farisea, sino de una manera fraternal. Usted como padre de familia, usted tiene la misión de ser profeta, denunciando y corrigiendo a su hijo a tiempo y oportunamente. Usted, querido profesional que nos ve y nos acompaña, está llamado a denunciar la corrupción, la mediocridad, la irregularidad. Usted, querido deportista, usted, querido campesino, usted, sin importar su rol, la función que usted tenga, está llamado a denunciar todo aquello que no esté bien y está llamado a hacer correcciones fraternas para decirle al hermano que usted sabe que está en pecado, que está pegado a un vicio, que está pegado de algo que no le conviene. Usted tiene ese llamado desde el punto de vista católico y cristiano, tiene la obligación de denunciar el pecado de su hermano y corregirlo de la mejor manera, de la manera correcta. A eso, queridos hermanos, nos invita la palabra de hoy, a que todos seamos profetas, anunciando el bien y denunciando el mal. Muy bien, David, entonces empecemos hoy definiendo qué es la Biblia para que nuestros televidentes vayan entrando en sintonía con nosotros. Muy bien, Pablo. Creo que la primera definición que debemos dar sobre lo que es realmente la Biblia es que es un libro sagrado. Es una biblioteca donde están reunidos 73 libros, pero que todos estos 73 libros son sagrados y que contienen la palabra de Dios. Bien, esos 73 libros, Juan David, a los que usted se refiere, están divididos en dos grandes partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús, empieza a decir con los evangelios, desde allí se marca la división de la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento lo conforman 46 libros y el Nuevo Testamento 27 en total. En el Antiguo Testamento encontramos los libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los 4 evangelios, vamos a encontrar cartas apostólicas y vamos a cerrar con el libro del Apocalipsis. Que de hecho también es una carta de un apóstol, ¿cierto? Pero San Juan. Exacto, del apóstol San Juan, y que fue en estilo de profecía más que todo el libro del Apocalipsis. Muy bien, Pablo. Yo creo que sería muy bueno que tratáramos con los televidentes un poquito sobre quién fue quien escribió la Biblia, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios, sabiendo que de pronto uno puede pensar, bueno, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué decimos que es palabra de Dios? ¿Quién fue realmente que la escribió? ¿Bajo qué inspiración? Porque yo a veces puedo entender a muchas personas que se tienen ese montón de interrogantes, pero ¿por qué voy a decir que es palabra de Dios si es escrita por hombres? ¿O acaso fue Dios el que por obra y arte de magia empezó a escribir y listo? Claro que sí. Podemos decirte que el autor de las Sagradas Escrituras, digamos que el autor intelectual, por llamarlo de cierta forma, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que mueve el corazón de un grupo de hombres para que ellos empiecen a escribir estos textos sagrados. Y a esos hombres humanos que escriben con su puño y letra estos textos se les conoce con el nombre de agiógrafos. En la Sagrada Escritura se empieza a escribir 13 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y un siglo después de Cristo se continúa escribiendo.
Es decir, que son alrededor de 1400 años los que componen la totalidad del tiempo en el que es construida la Sagrada Escritura. Muy bien, Pablo, podemos decir también que la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura podemos nosotros entonces encontrar lo que es la historia de la salvación del hombre, porque desde el antiguo vamos viendo cómo el Señor empieza a actuar en la vida del hombre, va dando profecías, dando señales de lo que va a ser del hombre y mostrando cómo ese proceso de salvación, y llegando con el Nuevo Testamento nos encontramos con la persona de Jesús, que es directamente quien nos trae salvación a todos nosotros. Claro que sí, también es importante resaltar en este momento, Juan David, de que estos textos sagrados nacen de una tradición, y es la tradición de contar todo boca a boca. Es decir, de que hay una tradición oral que también juega un papel importantísimo en la escritura de lo que hoy conocemos como nosotros la Biblia. Hay una tradición oral en la que se van contando una serie de hechos, de acontecimientos que históricamente tienen su ubicación en el tiempo y en la geografía. Entonces hay una tradición oral, y de esa tradición pues nace la escritura de los primeros textos. Y en su gran mayoría el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento en su gran mayoría, por no decir que la totalidad, corresponde a la lengua griega. Muy bien, Pablo. ¿Por qué le podemos dar la invitación, si fuéramos a darle la invitación a los televidentes de que se acerquen, lean la Biblia? ¿Por qué la deberían de leer? ¿Para qué nos sí les puede servir la Biblia a nosotros los televidentes? Bueno, la Biblia, como tenemos el título para el programa de hoy, la Biblia, un libro para todos. Primero, leer la Biblia porque es la palabra de Dios, es Dios quien nos habla a nosotros. En programas anteriores hablábamos del amor de Dios, y hablábamos de que Dios crea al hombre pero no lo abandona. Dios crea al hombre pero envía a una serie de profetas, envía a su Hijo Jesucristo y nos da la promesa de enviarnos el Espíritu Santo. Y en su Sagrada Escritura, Dios nos continúa hablando a todos y cada uno de los seres humanos. Decimos que es un libro para todos, Juan David, porque no podemos pensar de que la Sagrada Escritura fue escrita únicamente para el sacerdote, para el consagrado, para la religiosa. En la Sagrada Escritura encontramos una serie de géneros literarios, Juan David, que nos dan una riqueza grandísima. Y vemos cómo en la Sagrada Escritura podemos encontrar textos para los padres de familia, para los hijos, para los jóvenes, para los niños, para el profesional, para el campesino. Es un libro, Juan David, en el que Dios nos habla y por eso debemos de leerlo. Muy bien, Pablo. Yo también, complementando un poquito la idea que nos estás transmitiendo, yo diría que en la Biblia podemos encontrar todos nosotros la manera y la forma en que debemos vivir para ser realmente feliz. ¿Cómo así? Si yo quiero ser realmente feliz acá en la tierra, pues simplemente voy y me dirijo a la Biblia, y ahí voy a encontrar lo que realmente debo hacer y cómo debo vivir para poder encontrar plenitud en mi vida. Claro que sí, podemos resumir, Juan David, lo que usted ha dicho, de que leyendo la Sagrada Escritura vamos a descubrir la voluntad de Dios. Así es, Pablo. Descubrimos la voluntad de Dios porque precisamente usted lo decía ahorita. Es a través de la Biblia, a través de esa lectura que hacemos, que Dios nos empieza a hablar directamente a nosotros. Empieza a hablar directamente a nosotros, y entonces vamos a hablar ahorita, después de la sección en el corazón de María, Pablo, de cómo debemos nosotros leer entonces la Biblia, de cómo debemos leer la Biblia y de las disposiciones que debemos tener, porque es cierto que el Señor nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, pero también es cierto que no podemos ir a acercarnos de una manera displicente, pues, y de cualquier manera leer la Sagrada Escritura. Claro que sí, vamos en este momento a compartir con ustedes en el corazón de María, y al regreso continuaremos con la Biblia, un libro para todos. Hola amigos televidentes de Renovando tu Corazón. En una nueva sección de En el Corazón de María hablaremos de acuerdo al tema. La Biblia, un libro sagrado para todos. Así como es un libro para todos, también lo fue para María. Pues en el capítulo 1, versículo 38 del evangelista San Lucas, María, con el hágase en mí según tu palabra, se puede escribir de esta frase ciertas características de aquel fiat, de aquel sí, de aquel hágase en mí. Pues María Santísima en este fiat lo convierte en algo progresivo, pues allí el primer paso
es interiorizar escuchar aquella palabra que Dios le estaba transmitiendo a través del ángel Gabriel. Y como segundo paso se hace no aquella escucha, sino interiorizar la palabra, pues María interioriza aquella frase, aquel pasaje bíblico en el que encontramos en Lucas todo el anunciamiento del ángel Gabriel. Allí ella interioriza con amor, con dulzura. Entonces aquí podemos ver cómo María hace viva las Sagradas Escrituras. Primero la escucha, luego la interioriza y luego la acepta, la vive, la hace viva. Así deben de ser las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Como un ejemplo está María, escucharla, vivirla, aceptarla. Pues María Santísima fue evangelizada. Primero, pues en el anunciamiento que el ángel Gabriel le hace, y luego ella se vuelve en una mujer evangelizadora, en la primera discípula. Pues recordemos que también después de que el ángel Gabriel le hace el anunciamiento, María acude a su prima Isabel. ¿A qué? A llevar aquella nueva. Entonces las dos se convierten en evangelizadoras. ¿De qué? De las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. En un tercer momento podemos ver que María Santísima vive con amor y con dulzura aquellas palabras. Entonces María fue educada según el Antiguo Testamento, pero pasa y se convierte en un papel fundamental del Nuevo Testamento, en esa nueva alianza de Dios, en convertirse en aquella María llena de gracia, en dar una nueva generación, un nuevo amor. Por eso les invito a todos ustedes para que sigamos el ejemplo de esta bella mujer. Así como María en el fiat, en ese sí, en ese hágase en mí según tu palabra, confió plenamente en Dios, nosotros también nuestros proyectos los coloquemos en las palabras de Dios, en las Sagradas Escrituras. Hagamos la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, en nuestros proyectos de vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, en todo plan de vida que tengamos. Allí debe de habitar la palabra de Dios. Para eso debemos de ser como María, mujeres de oración, mujeres de escucha, hombres valientes, que podamos dar ese fiat, ese sí rotundo a Jesús. Así que los invito para que cada día conozcamos más de María y de Dios y de las Sagradas Escrituras. Los esperamos en una nueva sección de En el Corazón de María. Que ella las guarde bajo su manto y Dios los bendiga. Muy bien, queridos televidentes, Pablo. Entonces, qué bueno empezar a hablar sobre esas disposiciones que debemos tener todos nosotros al acercarnos y para leer la Biblia. Y hablando muy puntualmente y específicamente sobre lo que nos recomienda a nosotros la Iglesia, en estos casos de acercarnos, de leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, y que muchos ya conocemos como la Lectio Divina. Claro que sí, Juan David. Esa Lectio Divina se refiere a la lectura inspirada. Es, no digamos que una técnica, pero sí es una forma, un modo, una manera de leer las Sagradas Escrituras, en la que básicamente lo que se hace es que se combina la lectura con un momento de oración, y tiene 3 grandes partes. Muy bien, Pablo, entonces para que vamos ingresando un poquito ya más a profundidad sobre lo que son estas disposiciones y sobre lo que realmente es la Lectio Divina y cómo la debemos hacer, ¿cuáles son entonces las partes que tiene la Lectio Divina y cómo debemos seguir nosotros? ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer una buena Lectio Divina? Bueno, como dijo Juan David, queridos televidentes, de que la primera parte es la lectura. Es una lectura en la que yo debo hacerlo primero que todo de manera lenta, de manera pausada, y tomarte textos o máximo capítulos de la Sagrada Escritura. Recordemos de que la Sagrada Escritura está dividida en libros y que esos libros se dividen en capítulos, y a la vez cada capítulo se divide en versículos, que es el número pequeño que encontramos alrededor de toda la Sagrada Escritura. Entonces lo primero, David, es no tomar textos muy largos. ¿Por qué? Porque la idea al hacer la lectura inspirada es de que tomemos frases muy pequeñas para que podamos llegar a profundidad y encontrar la mayor riqueza espiritual para cada uno de nosotros. En esta primera lectura lo que hacemos es que leemos el texto varias veces, lo leemos de manera pausada, y si tenemos la posibilidad, pues hacemos la lectura de diferentes versiones de la Sagrada Escritura.
Muy bien, o de pronto también, Pablo, si no tenemos la posibilidad de tener varias o diferentes versiones de la Sagrada Escritura, lo que se podría hacer, Pablo, es de pronto, si se tiene un poquito más de conocimiento, empezar a hacer paralelos entre diferentes textos. ¿Cómo así? Si en este momento estoy leyendo una parábola de Jesús, pues buscar en otro evangelio de pronto una parábola que sea un poquito similar a la que acabo de leer, y empezar a hacer de pronto un poquito de esos paralelos para ir profundizando y reflexionando más sobre esta lectura que se está haciendo. Sí, ahí también es muy importante apoyarnos en los pies de página. Los pies de página son pequeñas anotaciones que trae la Sagrada Escritura en la parte inferior de cada hoja. Y también tener en cuenta el tema del vocabulario. Si hay palabras que nosotros no entendemos o que no comprendemos, es bueno tratar de tener un diccionario bíblico cerca para que podamos entender los términos. Ya que hay términos, Juan David, de que cambian totalmente el sentido y el significado de la lectura que nosotros vayamos haciendo. Bueno, Pablo, yo creo entonces que para ir concluyendo esta primera parte de la lectura divina, es importante hacer la invitación a todos los televidentes a que empecemos a hacer un estudio bíblico, acercarnos a leer la palabra de Dios y que tengamos una disposición diferente. Usted nos hablaba de lo posible tener un diccionario bíblico, un montón, de pronto unos elementos que vamos necesitando, pero que son necesarios y que es de nosotros poner el interés para estudiar la Sagrada Escritura. Así es. Entonces, en la lectura encontramos, básicamente respondemos a dos preguntas: ¿a qué dice el texto? Es decir, a comprenderlo, y ¿qué me dice a mí ese texto? Y ya luego pasamos a una segunda parte de esta lectura inspirada, que es ¿cuál, Juan David? Pues el nombre que recibe es meditatio, que se refiere a la meditación o reflexión sobre el texto bíblico que se acaba de leer. Usted nos decía, Pablo, ¿qué nos dice el texto? Empezar a profundizar ese texto bíblico que acabamos de leer y profundizarlo en nuestra vida, en nuestras realidades, en lo que realmente el Señor nos está diciendo y a lo que nos está llamando a cada uno. Claro que sí, la palabra de Dios es siempre nueva y nosotros debemos entender y comprender que Dios nos habla de manera personal y de manera puntual. Es decir, Juan David, que podemos traer un grupo de 10, 15, 20 sacerdotes, colocar un texto bíblico a cada uno de ellos y cada uno nos va a dar una reflexión totalmente diferente. No quiere decir de que hayan errores entre ellos, sino que cada uno lo interpreta, lo asimila y lo comunica de una manera distinta y diferente, pero sin cambiar la esencia del texto ni la unidad que hay al interior de toda la Sagrada Escritura. Esto para decirles de que en esta meditación la Biblia la debemos de interpretar de manera muy personal, muy íntima, según nuestra realidad, según nuestra historia, nuestra situación, en nuestras dificultades y en el entorno en el cual participamos diariamente, Juan David. Así es, Pablo. Yo creo que es muy importante y recalcar sobre todo a todos los televidentes que cada que nosotros nos acercamos a leer la Biblia, debemos primero comprender también lo que el Señor nos quiera hablar a nosotros, saber escuchar al Señor. ¿Por qué lo digo, Pablo? Sucede muy a menudo que las personas, cuando tienen alguna dificultad puntual, específica, se acercan a leer la Biblia, pero la acomodan a la situación que están viviendo solamente. No van más allá y más al fondo de lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Entonces, si yo estoy pasando por alguna enfermedad, voy y leo un texto bíblico, inclusive muchas veces buscamos un texto bíblico para acomodarlo a la realidad de nosotros. Pero yo creo que hay que profundizar más, hay que profundizar realmente en lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros, inclusive en las mismas situaciones y realidades que podemos estar viviendo, pero que le permitamos al Señor tener esa claridad con nosotros para que nosotros podamos entender y comprender lo que Él nos quiera decir. Así es, Juan David, es necesario esa docilidad a la acción del Espíritu Santo, para que sea Él mismo quien nos vaya moviendo y quien mueva nuestro corazón para abrirnos a la palabra de Dios. Y en un tercer momento, Juan David, entonces podemos hablar de la oración, con la cual culminamos la lectio divina o la lectura inspirada. Decimos, Juan David, que la oración es un diálogo entre Dios y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debo limitarme solamente a hablarle a Dios o a escucharlo a Él. Es necesario combinarla. Igual que lo estamos haciendo cuando viene este diálogo nosotros, donde yo hablo y usted nos escucha, usted habla y yo le voy escuchando. La oración es igual con Dios. Entonces resulta que en la primera parte es Dios quien me habla a mí y yo ya le he escuchado a Él. Dios a mí ya me dio un mensaje, ya me transmitió, me dio ánimos, me aconsejó, me corrigió, me reprendió, me enseñó lo que haya ocurrido. Y ahora soy yo el que le voy a responder a Él, de acuerdo a ese diálogo que Él toma la iniciativa.
Entonces en la oración yo le respondo a Él. A partir de esa lectura y de lo que me ha dicho Dios, ¿qué le digo yo a Él? ¿A qué me comprometo? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué siento que verdaderamente me está diciendo Dios a mí? ¿Y cómo le respondo yo a ese diálogo que tiene conmigo? Así es, Pablo. Yo creo que de toda esta parte de la lectura divina, la parte final es muy importante, porque después de yo interiorizar el mensaje que el Señor me ha querido transmitir a través de la lectura que acabo de leer, pues yo empiezo a interiorizar por medio de la oración en una intimidad permanente y muy profunda con el Señor. Usted lo decía, la oración es la intimidad con el Señor, es ese diálogo con el Señor. Yo también digo, Pablo, que la oración se tiene que convertir en esa intimidad profunda, en ese encuentro directo con el Señor cada que nosotros oremos. Entonces vea que la lectura divina, Pablo, se viene convirtiendo en algo muy completo, porque no solamente escuchamos al Señor a través de la lectura, sino que podemos dialogar también con Él y encontrarnos con Él a través de la oración y la reflexión que trae para todos nosotros. Creo que sí. Juan David, yo lo invito para que compartamos este video que hace referencia al tema que hoy tenemos, una canción titulada Tu Palabra, y a continuación vamos a seguir hablando sobre la Sagrada Escritura. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Bien, Juan David, vamos entonces en este momento a compartir ya con nuestros televidentes algunas recomendaciones para leer la Sagrada Escritura. Y cabe importante resaltar algo, Juan David, no sé si de pronto usted tenga el conocimiento, pero históricamente la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Yo me atrevería de Juan David a decirte que ¿quién en su casa no tiene mínimamente una Biblia? Yo creo que, Pablo, que en todas las casas mínimamente hay una Biblia. Algunos pues la tienen como adorno por allá guardada, a veces está empolvada, pero en todas las casas de familia se encuentra mínimamente una Biblia. Algunas veces es grande, otros tendrá Biblia de estudio, pero en todas las casas yo diría que hay una Biblia como mínimo. Claro que sí, y la Biblia, por ser el libro más vendido, pues es el libro más traducido también. Es un libro que ha sido traducido a más de 100 idiomas y que, como les decía ahorita, pues es el libro más vendido. La invitación para nuestros televidentes hoy, reflexionando con este tema, es a que para el próximo año, ya que estamos prontos a iniciar, nos propongamos eso, Juan David, sacar 5, 10, 15 minuticos para leer diario la Biblia, para leer un capítulo, para leer una serie pequeña de versículos, y así vayamos conociendo un poquito más de Dios. Lo decíamos en programas anteriores, Juan David, nadie se enamora de lo que no conoce, y desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Muy bien, Pablo, de pronto para que empecemos con algunas recomendaciones. Como primero, yo sí quisiera que les diéramos a los televidentes una recomendación especial sobre el orden de pronto en que se debe leer la Biblia, porque de pronto muchos pensarán, bueno, listo, yo voy a proponerle la Biblia, pero entonces ¿por dónde empiezo? O sea, que empiezo por los Salmos o empiezo por allá por el Antiguo, que no sea una camisa de fuerza, sino como una recomendación, el orden de pronto más puntual o más sencillo que yo pueda seguir para poder comprender lo que puedo encontrar en la Biblia y lo que el Señor me pueda decir a mí. Bueno, David, acá yo me atrevería a decir que lo podemos hacer de dos maneras. Una es yo pensaría, David, que iniciar por por el Nuevo Testamento, por los Evangelios. ¿Por qué? Porque resulta de que a lo largo de toda la Sagrada Escritura vamos a encontrar diferentes géneros literarios. Entonces acá es muy importante, Juan David, partir de la capacidad que tenga, la capacidad intelectual o de formación académica que tenga cada persona para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay textos que son escritos en un género literario que de pronto nosotros no conocemos. Todos los textos no son textos históricos. Encontramos, por ejemplo, Juan David, libros sapienciales, encontramos libros proféticos, encontramos libros como el del Génesis, que no podemos leerlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es un libro que fue escrito en clave, en un momento histórico muy particular de la Iglesia Católica naciente. Entonces, si cualquier persona, Juan David, pues lee el libro del Génesis al pie de la letra, cayendo en un fundamentalismo, va a caer en una desesperación y se va a desviar de lo que nos enseña la doctrina católica. Entonces yo pensaría, Juan David, que iniciar por el texto de los Evangelios. ¿Por qué? Porque es allí Jesús el protagonista, es conocer sobre su nacimiento, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Y seguidamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos la iglesia naciente y la acción del Espíritu Santo. Esa es una forma. La otra manera que podemos hacer es leer según la liturgia de cada día. La liturgia nos propone para cada día la lectura del Evangelio y una lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, si tenemos un calendario católico, nos podemos acercar a él para mirar cuáles son los textos que se van a leer en las misas del día y hacerlo allí también nosotros en casa.
Inclusive Pablo, hoy se nos hace muy fácil porque hay aplicaciones ya en los celulares, en los Android o inclusive por internet, que uno hace una solicitud y diariamente está llegando la liturgia de la palabra de cada día, y adicionalmente a veces inclusive incluyen una pequeña reflexión al respecto. Entonces hoy en día para esta segunda recomendación es muy fácil acercarse, hacer la lectura de la palabra diaria, porque hay una recomendación ya de la iglesia, pero se puede encontrar muy fácil. En internet uno puede encontrar el calendario litúrgico de la iglesia católica y va a salir las lecturas de cada día, y uno puede encontrar pues como para guiarse y seguirse de esa estructura que ya la iglesia nos recomienda. Así es, y también existe cuando había una serie de, digamos que de revistas católicas que traen la liturgia de la palabra, como lo es Minutos de Amor, El Pan de la Palabra, Una Puerta a la Palabra, en el que encontramos la liturgia de cada día con diferentes reflexiones, como usted lo mencionaba. Así es, Pablo. De pronto, como otra recomendación, y que es muy bueno y muy interesante que todos lo tengamos en cuenta, y es que no caigamos en un fundamentalismo en el momento de leer la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Cómo así? Resulta que entonces yo voy a leer hoy la Sagrada Escritura y cayendo de pronto en cuenta de la recomendación anterior de hacerlo en un orden, bueno, yo no lo voy a leer en orden, sino donde me caiga la Biblia. Entonces yo voy, abro la Biblia, la abro en cualquier parte, me cae en un texto bíblico, si tu ojo te hace pecar, quítatelo, si tu mano te hace pecar, quítatelo, y entonces va a quedar uno, bueno, si uno es muy fundamentalista, se va a dar cuenta que entonces yo qué voy a hacer con mi vida, porque entonces si yo hago esto, mi ojo siempre me va a hacer pecar, mi mano siempre me va a hacer pecar, y si yo sigo la palabra y el texto que estoy siguiendo al pie de la letra, pues entonces no existiría ninguno de nosotros. Claro que sí, Juan David. En referente al texto que usted hace, la interpretación que uno debe hacer es de que si tenemos cerca una situación de pecado, pues simplemente debemos de alejarnos o retirarnos de ella. Llámese un sitio, llámese una persona, una actitud, un vicio, es desapegarnos de aquello que nos hace pecar. Pero lo que usted decía, Juan David, pues es muy cierto y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es de que no podemos seguir los textos al pie de la letra. Como lo decíamos ahorita, Juan David, existen diferentes géneros literarios y cada género literario, pues digamos que tiene alguna complejidad para entenderlo. Algunos son un poquito más complejos que otros, pero la recomendación es esa. No no caer en el fundamentalismo de tomar todo de manera literaria. Así es, Pablo. Inclusive el mismo Jesús lo dice en la Biblia. Bendito Dios porque ha revelado todas estas situaciones a los que no son tan sabios. Entonces hay que, sobre todo, Pablo, orar mucho. Yo creo que para poder entender y comprender la palabra de Dios debemos tener un corazón siempre dispuesto a encontrarse con el Señor para poder escuchar su palabra y su mensaje. Así es, y otra recomendación importante también, Juan David, es el lugar para hacer esa lectura. Creo que es necesario hacer la lectura de la palabra de Dios, primero recordando que es un texto sagrado, por lo tanto su lectura debe hacerse con respeto, con veneración. Nos dice el catecismo de que debemos de venerar las Sagradas Escrituras de la misma manera que veneramos el cuerpo de Cristo. Y yo creo que en eso, Juan David, pues muchos cometemos de pronto errores, porque de hecho a la Biblia físicamente de pronto no le damos el mejor lugar, no le damos el mejor trato, muchas veces la utilizamos para apoyar, para escribir sobre ella, para sacar muchas veces de pronto hasta tareas, y ese no es el sentido. Entonces el lugar, Juan David, yo pienso que debe ser un lugar, primero, alejado de la bulla, del ruido. Debemos de hacer esa lectura en un momento de silencio, de paz, de tranquilidad. Puede ser en la propia casa, en el propio cuarto, puede ser en el templo, a los pies de Jesús sacramentado, en diferentes lugares. Lo que no es recomendable, Juan David, es de pronto hacer la lectura en un sitio público, hacerla de pronto en el bus, en medio del transporte, no leer la Biblia mientras vamos preparando los alimentos, mientras hablamos por teléfono, no leer la Biblia mientras voy viendo la novela, porque no le estamos dando el respeto y la veneración que se merece. Bueno, Pablo, pues en eso yo comparto mucho lo que usted nos dice, en el sentido de que, bueno, si yo voy a leer la Biblia, tengo que tener ese sentido de preparación y de reflexión. Pero si, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de la Biblia, yo creería que hay situaciones y espacios en los que uno sí debería, de los que sí podría hacer esa lectura. ¿Cómo así? Si yo estoy, por ejemplo, estudiando el Evangelio según Mateo,
Yo creería que para uno ir avanzando de pronto en la lectura, para ir sacando de pronto algunos resúmenes, para después profundizar en la palabra, pues yo de pronto mientras voy en el bus podría leer, sacar un resumen, pero después no hacer la reflexión en ese momento porque se sabe que no es el lugar y el espacio indicado, sino después hacer como esa interiorización, después de hacer ese estudio. Hay personas, Pablo, que hacen un estudio bíblico, pero no interiorizan ni profundizan la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo mucho un mensaje de Monseñor Alfonso de Jaramillo, que decía que la iglesia necesita son santos y no sabios, porque los hay muchos. De pronto hay muchos que estudian mucho la palabra de Dios, pero muy pocos los que la profundizan realmente. Claro que sí, otra recomendación, Juan David, creo que muy señal lo que usted acaba de mencionarnos, es de que la palabra de Dios no es solamente para leerla y para orarla, la palabra de Dios es para vivirla y es para encarnarla, para que aquello que Dios nos está hablando cobre vida en cada uno de nosotros. Recordamos cuando había aquella parábola en la que Jesús les decía a los apóstoles de que la palabra era como una semilla, que una cayó en buen terreno, otra cayó entre espinas, otra cayó entre piedras, algo otro se la comieron los pájaros. Y es referente esta parábola, Juan David, precisamente a eso, a la palabra de Dios. Necesitamos corazones fértiles, donde la palabra de Dios pueda crecer y dar fruto, y que ese fruto pues sea abundante y duradero. Entonces no hacemos nada, Juan David, si leemos la Biblia, pero no la vivimos, no la practicamos y no la compartimos. Pablo, yo de pronto concluyendo este espacio para que pasemos a la sección de huellas de santidad, concluir de pronto con una frase. El primer evangelio que pueden leer muchas personas es nuestra propia vida. Y nosotros debemos ser los primeros que nos debemos convertir en el evangelio para muchas personas que de pronto no sienten ese ánimo o esa iniciativa de acercarse a leer la Biblia. Entonces que en nuestras vidas vean ese evangelio vivo que nosotros estamos viviendo después de hacer ese estudio bíblico. Sí, es Juan David. Y hoy en Huellas de Santidad vamos a conocer la vida y la historia de un gran protagonista en la inspiración y en la escritura de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver de quién se trata. Queridos televidentes, reciban un cordial saludo en el día de hoy. Nuestro santo de hoy es San Jerónimo, en donde más adelante les hablaremos la relación que tiene con el tema del día de hoy, que es la Sagrada Biblia. César, un cordial saludo para ti. Cuéntanos, ¿quién fue San Jerónimo? Hola Daisy, un cordial saludo para ti, para todos nuestros televidentes. San Jerónimo fue traductor, escritor y doctor de la Iglesia. Su vida la consagró al estudio de las Escrituras y es considerado uno de los mejores en esta actividad. En Roma estudió latín bajo la dirección de Donato, un maestro pagano. ¿En qué año y lugar nació? Este santo nace en el año 334 en Stridon, actualmente Yugoslavia. Su nombre completo era Eusebio Sofronio Jerónimo, que significa el que tiene nombre sagrado. Era proveniente de una familia cristiana y acomodada. Daisy, cuéntanos tú, ¿para qué decidió irse este santo al desierto? Pues César, queridos televidentes, resulta que este santo decidió irse para el desierto a hacer una penitencia por sus pecados, debido a que tenía un terrible mal genio por su orgullo y por su sensualidad. En el desierto rezó, hizo ayuno y pasó muchas noches en vela, pero se dio cuenta que no conseguía aún la paz espiritual que tanto necesitaba, porque su vocación no era la de vivir en soledad. Daisy, cuéntanos qué hizo este santo para nuestra iglesia. Bueno, en relación con el tema del día de hoy, resulta que este santo tradujo la Biblia de 3 idiomas a un solo idioma. Lo tradujo del arameo, hebreo y griego, la tradujo al latín. También hizo comentarios a libros proféticos, salmos y textos del Nuevo Testamento. César, ahora dinos cuáles eran las aficiones de este santo y cómo se le representa. Este santo amaba la música e iba al gimnasio donde aprendía golpes y técnicas de defensa. Mayormente lo estampan con sombrero, ropa de cardenal y un león.
en menor medida con escasa ropa, una cruz, una calavera, libros y materiales para escribir. ¿En qué año la vida terrena de San Jerónimo llegó a su fin? La vida terrena de este santo, sus últimos 35 años de vida, los pasó en una cueva en Belén. Falleció el 30 de septiembre, día en que nuestra Iglesia Católica celebra su fiesta, del año 420. Daisy, cuéntanos por qué se distinguió San Jerónimo. Resulta que se distinguió por ser un gran escritor de comentarios que hacían entender mucho mejor la Biblia. En su memoria se celebra el Día Internacional de la Traducción y es el santo patrono de los traductores. Daisy, cuéntanos algunas de sus frases célebres. Bueno, este santo tiene infinidad de grandes escritos y de hermosas frases, pero algunas de ellas son: nada mediocre me contenta, en ti lo deseo todo sumo, todo perfecto. Queridos televidentes, no nos conformemos siempre con que las cosas nos queden buenas o bonitas. Conformémonos con que todo nos quede perfecto. Que todo lo que hagamos, por muy mínimo que sea, lo hagamos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y el resultado de todo esto será una gran perfección, será algo perfecto. Amables televidentes, y para despedirnos los dejo con esta frase: si rezas, hablas con Dios, pero si lees las Escrituras, es Dios quien te habla. Nos vemos en nuestra próxima sección. Dios los bendiga. Muy bien, televidentes, vamos entrando entonces ya a la parte final, Pablo, del programa del día de hoy, en cuanto por lo menos a la temática, el desarrollo del tema central que hemos querido preparar para este día. Invitar a todos los televidentes a que si tienen la Biblia en casa, pues vamos a utilizarla, no tengamos la Biblia, la Sagrada Escritura, como un simple adorno allá con un plastiquito en un rincón donde todo el mundo la pueda ver. No, vamos a utilizarla, vamos a reflexionar sobre lo que el Señor nos quiera decir y sobre todo vamos a empezar a vivir según el Señor nos esté hablando a través de la Biblia, a través del Evangelio. Es muy importante que interioricemos en nuestra vida. Acabamos la parte anterior, antes de la sección Huellas de Santidad, sobre que nosotros seamos el Evangelio que muchas personas puedan ver. Hay que dar testimonio de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. Y por eso es importante que nosotros también nos acerquemos y hagamos un estudio de la Biblia. Pablo, pero entonces, si de pronto yo no tengo una Biblia en casa, ¿cómo puedo hacer para comprar una Biblia? ¿Puedo comprar cualquier tipo de Biblia? ¿Qué recomendaciones podemos dar para de pronto acercarnos y hacer la compra de la Sagrada Escritura? No, David, a la hora de comprar una buena Biblia, pues es necesario tener algunas cositas en cuenta. Lo primero es tener en cuenta de que existen diferentes traducciones de la Biblia. Encontramos la versión latinoamericana, la versión de Jerusalén, encontramos la de nuestro pueblo, la versión del peregrino, la versión de la misión continental. Todos los textos, Juan David, pues nos llevan a lo mismo y todos tienen la misma esencia. Lo que cambia es la forma, la manera y la forma como se transmite, como está escrita. Y por eso hablamos de que existen diferentes traducciones literarias. Entonces lo primero, Juan David, es comprar una Biblia, pues dependiendo de mi necesidad. Si yo soy seminarista, si soy laico comprometido, pues lo ideal es tener la Biblia de Jerusalén, ya que es una Biblia de estudio, y es una Biblia, Juan David, yo diría que es la más cercana y la más próxima a la realidad histórica en la que ocurren los hechos que allí se narran. Si somos, Juan David, personas del común, del corriente, podemos recomendar, Juan David, nuestra Sagrada Biblia, la Biblia de Dios habla hoy o la Biblia del peregrino, ya que son Biblias que tienen una traducción sencilla, fácil de entender y que es muy familiar a nuestro medio y a nuestro entorno, igual que la Biblia latinoamericana. También es necesario, Juan David, tener en cuenta el tamaño de la letra, que sea una Biblia que nosotros podamos leer fácilmente, dependiendo de nuestra capacidad visual que tengamos. Una Biblia en lo posible, Juan David, pastadura, para que no se nos vaya a dañar, no se nos vaya a deteriorar muy fácilmente. Y una Biblia también, pues, Juan David, que se acomode a la capacidad que cada uno tiene. Vemos como en el mercado existen Biblias desde 10, 15 mil pesos y de ahí en adelante. Y lo más importante, tener en cuenta de que la Biblia no es un adorno. Entonces no nos ganamos nada con una Biblia de 200, 300 mil pesos, dorada, muy grande, en un atril en la sala de la casa, abierta en el Salmo 91, pero que solamente la tocamos para sacudirla. Eso no sirve de nada, Juan David. Entonces la Biblia es una herramienta, es un instrumento en el que Dios nos habla y en el que nos ayuda a vivir. Qué bueno, Pablo, entonces que empecemos a profundizar sobre esto. De pronto también para los que son jóvenes hay una Biblia también, la Biblia para jóvenes,
trae imágenes y trae explicaciones también sobre los textos y los capítulos y versículos que se pueden leer, haciendo reflexiones de pronto muy profundas y que para nosotros los jóvenes, yo me siento todavía joven, podemos reflexionar y se nos puede hacer más fácil también el estudio en cuanto a eso. Claro que sí, Juan David, vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Vamos en este momento a ir a intimidad con el Creador y le recordamos a todos nuestros televidentes que si tienen alguna necesidad, alguna intención particular, pueden escribirnos el correo que está pasando en pantalla y allí nos pueden enviar la solicitud que tengan y nosotros vamos a estar orando en el transcurso de esta semana por esa necesidad o por esa intención. Vamos entonces a intimidad con el Creador. Bien, queridos televidentes, hemos llegado al programa que puede ser el más especial y de pronto el más esperado por muchos, el momento de la intimidad con el Creador. Yo les quiero invitar que a través de esta sección todos experimentemos la presencia y la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Acerquémonos al Señor en todo momento, en cada instante, compartiendo en una insistiva, constante y permanente comunión con Él mismo, pidiéndole a Él en todo momento que bendiga nuestras vidas. Acerquémonos a Dios con una actitud humilde, con una actitud venerable hacia Él. Reconozcamos primero la grandeza de Dios. Reconozcamos primero lo que Dios ha hecho y ha creado en nuestras vidas, para nuestras vidas. Reconozcamos primero la omnipotencia, el poderío, el señorío de Jesús en nuestras vidas. Reconozcamos a Jesús como el único Señor y el único Dios en cada uno de nuestros corazones. Que en cada intimidad, que en cada momento de oración, podamos nosotros encontrarnos con aquel que nos ama, que nos ha amado y que nos seguirá amando. Pidámosle al Señor que nos permita vivir constantemente con alegría y constante gozo la palabra de Dios, la palabra que Él nos anuncia a través del texto bíblico. Pidámosle a Dios que derrame su gracia sobre cada uno de nuestros corazones para que podamos ser nosotros evangelios vivos en una sociedad que necesita sobre cualquier cosa de su palabra y de su mensaje, de su presencia en los corazones de las personas. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y con la unidad del Espíritu Santo, yo te quiero pedir en estos momentos que derrames una gracia especial sobre todos los televidentes. Yo te quiero pedir que derrames una gracia especial en los corazones de todos los que están mirando y observando este programa. Yo te pido que derrames la gracia de tu Espíritu sobre cada uno de ellos, que puedan ellos vivir y experimentar tu Evangelio, Señor, que seamos todos nosotros, Señor, evangelios vivientes en esta sociedad, Señor, que nos está mostrando cosas completamente diferentes y adversas a tu palabra. Yo te pido, Señor, y oro en estos momentos por todas las personas enfermas, por todas aquellas personas, Señor, que están pasando dificultades económicas, por todas aquellas personas, Señor, que están buscando algún empleo, Señor, por todas aquellas personas que se sienten agobiadas en su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de esta oración llegue tu gracia a sus vidas y a sus corazones y que puedan experimentar tu presencia, Señor. Fortalece sus vidas, fortalece nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros, a través de tu experiencia profunda, ser evangelios vivientes en cada día y en todo momento. Que tu bendición y tu gracia, Señor, nos acompañen en todo momento, en todo lugar que visitemos. Y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, Juan David, queridos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa con este tema que traíamos preparado para todos ustedes. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, que les haya gustado y que lo pongamos en práctica, lo poco o lo mucho que hayamos aprendido en el día de hoy. Juan David, también con una información importante para compartir con nuestros televidentes, y es la siguiente. El próximo domingo vamos a tener, ya previo al nacimiento de Jesús, vamos a tener la repetición de uno de los programas anteriores, que fue el verdadero significado de la Navidad. Dentro de 8 días vamos a tener la repetición de este programa. Y el último domingo del mes de diciembre y el primer domingo del mes de enero vamos a tener un programa especial. Y corresponde, Juan David, a la oración de fin y comienzo de año, con la cual culminamos este año que estamos terminando 2013 y encomendamos en las manos de Dios el próximo año que Dios mediante llegará, que será el 2014. Y ya para el segundo domingo del mes de enero, pues entonces ya continuamos nuevamente con nuestra programación habitual. Así es, Pablo. Entonces todos muy atentos a la programación que Pablo nos acaba de compartir. Estamos todos muy atentos en la fecha del 29 de diciembre con este programa tan especial de oración de fin y comienzo de año, para que así podamos nosotros reflexionar un poquito sobre lo que debemos hacer y la manera en que debemos acercarnos a Dios en este cierre de año y en el nuevo comienzo de año. Agradecerles a todos los televidentes su compañía, por acompañarnos cada 8 días acá en Renovando tu Corazón, y hacerles la invitación, si tienen algún comentario, alguna sugerencia para nosotros, pues nos pueden escribir en estos momentos al correo que está pasando en pantalla, rccjuvenilaceja@gmail.com, y así nosotros podemos ir mejorando este programa, que es para el crecimiento de todos nosotros y la evangelización de muchas personas. Que Dios los bendiga, nos vemos en un próximo programa de Renovando tu Corazón. Queridos amigos, y también les recordamos de que usted puede seguir este programa o programas anteriores a través de YouTube. Allí puede usted escribir Renovando tu Corazón y va a encontrar las grabaciones que hemos tenido durante este año. Les deseamos una feliz Navidad y les deseamos también una feliz y bendecida semana. Que Dios los acompañe y la Virgen los guarde.